Uno. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia este día para tratar un tema de actualidad, un tema bastante importante. Nosotros somos Erika Anaya, de Servicios al Contribuyente. y Germán Pancaro, también del área de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria. Bien, pues hoy nos ocupa uno de los temas que están en boga en la materia fiscal y que son parte de un gran cambio, una gran mejora que se está realizando a la factura electrónica. Así es que la factura electrónica cambia y cambia para mejorar. Para empezar un poco a situarnos en el tema, pues platicaríamos acerca, pues, ¿qué es la factura electrónica? Como ustedes saben, pues, para empezar, la factura es un documento de prueba, es un documento que prueba la existencia de una transacción mercantil. Personalmente, la factura prueba esa transacción, en algunas ocasiones incluso es utilizada como el título de propiedad que ampara la propiedad del bien que se transa en esta transacción mercantil. La factura, a partir de 2014, se ha vuelto para efectos fiscales totalmente electrónica, es conocida como factura electrónica o CFDI, y esta factura pues también, aparte de probar la existencia de una transacción, en el mundo fiscal pues nos sirve para sustentar el ejercicio de una deducción, el acreditamiento de un impuesto, y además también para probar la existencia de una actividad que nos genera un ingreso, lo cual sirve para el control del pago del tributo y en general de las obligaciones tributarias. Facturar implica también formalidad. La persona que factura por las operaciones que realiza, la prestación de los bienes, de prestación de servicios, la enajenación de bienes o el otorgamiento del uso de goce, una persona que expide comprobantes fiscales en orden por estas operaciones, evidentemente está denotando, está dando un signo de que es una persona formal. Y además la factura en el ámbito fiscal tiene otras funciones importantes, que son las que nos han llevado a que desde 2014 sea electrónica. La factura puede servirnos para hacer que los impuestos, que el pago de los impuestos y todas las actividades relacionadas con ella sean cada vez más imperceptibles para el contribuyente. ¿Y a qué me refiero con que sean más imperceptibles? El hecho de que exista una factura electrónica que contiene los datos de este tipo de transacciones, que se transmite automáticamente a la autoridad tributaria, junto con otro de los elementos que ustedes han visto que se han estado implementando en los últimos años dentro de la estrategia digital del SAT, como lo es, por ejemplo, la contabilidad electrónica o lo es el buzón tributario, hace posible que el SAT cuente con información suficiente para empezar a generar servicios de valor para los contribuyentes. Algunos de ellos ustedes ya lo han estado viendo. Aparte del buzón tributario, ya muchos contribuyentes han estado en los últimos años siendo beneficiarios de la existencia de declaraciones anuales prellenadas, donde ya de aquella situación que existe actualmente, en que uno tenía como contribuyente que tomar todos sus ingresos, todos sus gastos, empezar a sumar facturas, sumar recibos, a revisar las cuentas, ir a la papelería a comprar un formato, ver cómo se llenaba el formato, ver quién nos auxiliaba, llenarlo, llevarlo al banco. Todas esas actividades ya son cosas del pasado. Con la facturación electrónica y todos estos elementos digitales, el SAT ya puede generarle a los contribuyentes sus declaraciones anuales prellenadas con sus ingresos y prellenadas con sus gastos. De todo lo que el contribuyente prácticamente lo único que tiene que hacer es ratificar cuáles de sus gastos son susceptibles de deducción y en todo caso pues darle clic, ¿no? Este es un servicio que se puede hacer gracias a la implementación de estos medios electrónicos, y el ir avanzando cada día más en la generalización de estos servicios a lo que nos tiene que llevar es que lleguemos a un punto en el que un contribuyente solamente tenga que hacer lo que sabe hacer, lo que tiene que hacer, que es hacer su negocio, llevar su industria, generar riqueza, y simple y sencillamente con estar facturando, emitir sus facturas electrónicas, solicitar facturas por sus compras, llevar su contabilidad electrónica y cumplir con sus reportes, prácticamente ya se encuentra toda la información que requiere el SAT dentro del sistema. Entonces, los requerimientos del SAT de información ya estarían cumplidos. No debiera ser necesario pedir al contribuyente que rinda informes o que rinda declaraciones informativas, porque esa información ya está de suyo dentro de los sistemas. Su explotación y el intercambio de la misma entre los distintos sistemas, tanto de servicio al contribuyente como de control, deben hacer que prácticamente solamente sea necesario para cumplir las obligaciones fiscales lo que les comento: facturar, requerir facturas y llevar la contabilidad. Pero bueno, ese es el objetivo de los servicios electrónicos a largo plazo, y eso es lo que nosotros llamamos o concebimos con el concepto de imperceptibilidad en el cumplimiento de las obligaciones, y para ello la factura electrónica es un elemento fundamental. Si por favor vemos la siguiente diapositiva. Bueno, evidentemente para poder facturar pues se requieren algunos requisitos previos, ¿no? El primer requisito, el más evidente, pues está registrado en el servicio de administración tributaria, lo cual implica que tenemos una clave de RFC. Teniendo ya nuestra clave de RFC, pues lo que tenemos que hacer es obtener nuestra firma electrónica, nuestra e-firma,
y con ella nuestro certificado de sello digital. El certificado de sello digital, pues, ¿qué es? Es el certificado con el cual firmamos la autoría de los comprobantes que estamos emitiendo, ¿no? Aquí es importante hacer algunas precisiones en relación con esta mejora de la facturación que estamos generando para iniciarla ya en firme, en operación en el año 2017. Primero, es importante hacer énfasis en que las personas que solicitan facturas, el único dato que requieren darle al emisor de la factura para que pueda recibir la misma es su clave de RFC. O sea, no es un requisito fiscal el tener que proveerle al prestador del bien o del servicio mi domicilio fiscal, por ejemplo, o mi nombre completo, la denominación o razón social de mi empresa. El único dato que se requiere para que me emitan un comprobante fiscal es mi clave de registro federal de contribuyentes. Esto es importante porque, dado que todas las facturas son electrónicas y en este mundo que es tan demandante, cuestión de tiempo, y que las cosas se hagan lo más rápido posible para lograr eficiencia y optimizar nuestros tiempos, pues el estar dando datos que no son necesarios a todos nos quita tiempo, ¿no? Y los contribuyentes pues requieren agilidad de sus operaciones. Entonces es importante exigirlo cuando uno solicite la factura y también comentarlos. Ustedes nos están escuchando gente que está trabajando en las áreas de nómina de las empresas para que esta situación se comente con el resto de sus compañeros y en sus transacciones diarias lo apliquen, tanto cuando ellos emiten facturas como cuando soliciten. Para obtener una factura solamente se requiere del receptor su clave de RFC, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Sobre el tema de la facturación electrónica, bueno, ustedes saben, tenemos 79 proveedores autorizados que prestan el servicio de certificación de comprobantes fiscales para quien use comprobantes fiscales a través del proveedor, y además el SAT presta los servicios gratuitos de generación de facturas y certificación a través de la aplicación gratuita del SAT y de la aplicación de Mis Cuentas. Ambas residen en el portal del SAT en internet, ¿no? Otra de las cosas que van a ver como cambios para el año anterior o alguna de las mejoras que estamos dando a la facturación, vamos a fortalecer la regulación que tienen estos proveedores, estos 79 proveedores, de forma tal que nosotros, como autoridad fiscal que regulamos su desempeño como proveedores de certificación, los autorizamos y los controlamos, también trabajaremos más de la mano con otras autoridades como la Profeco, que regulan la cuestión comercial en la relación o en el universo o relación entre cliente, proveedor de servicios, ¿no? Porque pues cuando uno como contribuyente contrata a un proveedor de certificación, está funcionando como contribuyente que cumple con una obligación fiscal, el proveedor como un proveedor autorizado por el SAT, pero eso no deja de lado que también es un proveedor de bienes o servicios, y el contribuyente actúa como un consumidor y también tiene derechos en la cuestión relacionada con la protección de derechos del contribuyente, ¿no? Esos temas también ya van a ser temas que abordaremos durante el año que entra para garantizar pues el correcto funcionamiento de los proveedores que nosotros autorizamos para que actúen en nombre del SAT, y también para garantizar los derechos más allá de los fiscales, también los derechos como consumidor de nuestros contribuyentes. Si vamos por favor a la siguiente lámina. Entrando ya de lleno al toro, el comprobante fiscal de nómina o complemento de nómina como comúnmente se conoce. Ustedes saben que este tema inicia en 2014 con la reforma fiscal. En esa reforma fiscal se establece en el artículo 29, que junto con el 29A del Código Fiscal de la Federación son la piedra fundamental en la que se basa todo el tema de comprobación fiscal en impuestos federales. En el artículo 29 se establece la obligación de expedir comprobantes. Ahí ya se aclara o se establece por primera vez que tienen que ser digitales por internet, lo que da fin a ese proceso de transición que duró muchos años entre el papel, con el famoso impresor autorizado, y el comprobante fiscal digital por internet, ¿no? Aquí se da fin en 2014 a esta transición, es decir, ya todos los comprobantes tendrán que ser digitales a través de internet. Y este mismo artículo 29 en su primer párrafo también aclara que entre los casos por los cuales se deberá expedir un comprobante, también será la expedición de comprobantes que hagan los contribuyentes por las retenciones de impuestos que realicen. Aquí empieza a ver los primeros cambios, ya la factura electrónica está generalizada y también hay que expedir facturas electrónicas por retenciones. Hasta esta fecha, hasta 2013, antes de la reforma de 2014, el tema de retenciones estaba circunscrito, como ustedes saben, a las declaraciones informativas, las famosas, y que generaban las constancias de percepciones y retenciones. Aquí ya vemos un elemento nuevo, ¿no? Este elemento nuevo se ve con sustancia, adquiere sustancia, también con otras modificaciones que hacen el mismo año, en la misma reforma de 2014, pero en este caso para la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y es relevante hablar del artículo 99, fracción tercera. El artículo 99, fracción tercera, establece las obligaciones de los patrones. Y ese artículo estableció en 2014 como una obligación de los patrones el expedir y entregar a los trabajadores, por los pagos que les realicen, un comprobante fiscal
que como habíamos platicado, conforme al 29 tiene que ser electrónico, por internet, entregarles este comprobante fiscal al hacer la erogación, o sea, el pago del salario, y además le establecía algo muy importante, o sea que este comprobante también debía servir como constancia o recibo para efectos laborales conforme a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí ya tenemos la obligación concreta para los patrones de expedir el comprobante que nos ocupa el día de hoy, y además este comprobante le da una dimensión más amplia incluso que la fiscal, ¿no? Le da una dimensión laboral. El comprobante es fiscal, gira como una obligación fiscal, aquí es una obligación del patrón, pero además debe servir para servir como constancia o recibo de constancias laborales. Tiene entonces dos dimensiones de uso. Y después, dado que aquí tenemos la obligación, pues también se establecen las sanciones, ¿no? Ya existían y siguen existiendo sanciones por la no emisión de los comprobantes o su emisión con errores, que son básicamente infracciones que se castigan con una multa. Pero específicamente en la reforma 2014 se estableció en los artículos 27, fracción 5 y en el 147, fracción 7, que respectivamente se refieren a los requisitos de las deducciones para las personas físicas en el 27 y los requisitos de las deducciones para las morales en el 27 y las personas físicas en el 147, y se establece como condición para deducir el gran concepto de la nómina que el patrón cumpla con la expedición del comprobante fiscal por internet que le debe entregar a los patrones conforme al artículo 99. Pues aquí se cierra el marco normativo, ya está establecido el comprobante electrónico, por retenciones en el código, está establecido la ley de impuesto sobre la renta, que es una obligación del patrón entregarlo al momento de hacer la derogación, está establecido ya que tiene una dimensión laboral además de la fiscal, y está establecido también que si no se cumple con la misma, la consecuencia es la no deducibilidad de la nómina. Posteriormente, como ustedes saben, las disposiciones a nivel legal se ven complementadas en la vía administrativa a través de la resolución miscelánea fiscal, y en la resolución miscelánea fiscal pues se publicaron una serie de reglas que ahorita están vigentes todavía y van a seguir prácticamente el año que entra en su gran mayoría igual, tal vez con algunos pequeños ajustes, pero prácticamente el cuerpo normativo seguirá prácticamente igual, en las cuales ya se van matizando, detallando algunas situaciones sobre el cumplimiento de esta obligación. Si vamos por favor a la siguiente lámina. Ahora bien, y dentro de las modificaciones, esta reforma que hablamos de 2017, que ya platicamos el marco normativo, hay también un aspecto que es relevante comentarles porque tiene que ver con todo este tema y por qué estamos hoy platicando del mismo y por qué el 1 de enero de 2017 vamos a estar utilizando este nuevo complemento. Ahí se estableció en disposiciones transitorias, concretamente en la Ley de Impuesto sobre la Renta, en el artículo 9, fracción 10ª, de las disposiciones transitorias de la Ley de Impuesto sobre la Renta para 2014, una transitoriedad en el cumplimiento de aquella obligación que ya veníamos cumpliendo o observando desde antes de 2014, que era la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios. Entonces, la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios, que es anual, que tiene el tema del reporte de los sueldos y salarios de los patrones, que se presenta en el mes de febrero del año siguiente, siguió presentándose por disposición de esta disposición transitoria. Todavía se tendría que estar presentando hasta este año. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la reforma estableció la emisión y entrega del comprobante fiscal de nómina desde enero de 2014, mantuvo durante 2014, durante 2015 y ahora este año 2016 también la obligación de los patrones de estar seguir entregando la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios. Entonces, esto lo que ha creado es que en estos 3 años en que hemos tenido estas dos obligaciones paralelas, se ha dado una especie de régimen o tiempo de transitoriedad, en el cual pues hemos estado teniendo como servicio de administración tributaria dos insumos de datos de los patrones para efectos de los servicios de valor que ofrecemos a los trabajadores y para el control del tributo en el caso de los pagos de nóminas. Esta disposición pues efectivamente establece que este es el último año en que se entrega o que se genera la obligación de entregar estas informativas, de tal suerte que la última declaración múltiple informativa de sueldos y salarios que se presentará será la correspondiente a este año de 2016, que estará entregándose el año que entra en el mes de febrero. Por lo tanto, a partir de enero de 2017, la única vía o la única obligación a través de la cual los patrones se enterarán al SAT datos del pago de nómina será a través del recibo de nómina, el complemento de nómina del CFDI, que es materia de la plática del día de hoy. Por lo tanto, desaparece el segundo insumo que existía de la declaración informativa y a partir de 2017 solamente tenemos CFDIs como vehículo de información o de ingreso de información o de reporte de información de nóminas al SAT.
Esto explica el por qué el inicio de la vigencia de este nuevo complemento es precisamente enero de 2017. Vamos a ir trabajando un poco o platicándoles un poco más adelante de las implicaciones que tiene esto dentro de los cambios que estamos viendo en la mejora del comprobante. Por favor, si vamos a la siguiente diapositiva. Con estos cambios que estamos estableciendo, pues se cierra un ciclo, concretamente en el caso de nómina. El ciclo que se abre en enero de 2014 con la primera implementación de la obligación de este complemento se cierra en diciembre de este año, y este ciclo nos ha permitido pues hacer un uso bastante extensivo y bastante fructífero de la información que se entrega por parte de los patrones en estos complementos. Sin embargo, pues también se han encontrado algunas áreas de oportunidad o problemáticas que este primer ejercicio, este primer ciclo de cumplimiento de esta nueva obligación nos ha traído. Y estas problemáticas son precisamente las que se atacan, las que se busca resolver a través de los cambios que implican la mejora del comprobante. Lo que ustedes ven en la pantalla pues es una de las problemáticas detectadas en la explotación de la información con la versión vigente todavía este año del CFDI de nómina. Y ese problema pues son importes incongruentes. ¿A qué nos referimos con importes incongruentes? El complemento de nómina actual, la factura de nómina actual, en los distintos campos que desglosan las percepciones, son los ingresos del trabajador, sus deducciones, que son los descuentos, y demás detalles de las características específicas de pagos, como por ejemplo las horas extra o los descuentos por faltas, no tienen validaciones intrínsecas en el propio comprobante o validaciones que pueda hacer el proveedor de certificación OPAC al momento de certificarlo. De tal suerte que es posible, y de hecho hemos detectado y encontrado facturas así, donde por ejemplo, para ser un poco más gráfico, un patrón puede ponernos que un trabajador tiene en una quincena 10,000 pesos de ingresos, nos lo escribe con todo detalle en los desgloses de las percepciones. En los descuentos nos pone por ejemplo que tuvo 2,000 pesos de descuento de esos 10,000 pesos, y entonces esperaríamos que si tiene 10,000 de ingresos y 2,000 de descuentos, pues la cantidad que me estuviera dando los totales sería 8,000 pesos. Sin embargo, cuando ustedes ven los campos donde se totalizan los ingresos brutos y netos, resulta por ejemplo que este trabajador pudo haber tenido en total ingresos netos de 100, 200, 300, 1,000 millones de pesos. O sea, en el comprobante pude haber asentado unos datos, percepciones, unos en descuentos, y la totalización de estos puede ser totalmente incongruente con los mismos. Si esta información o este error, que evidentemente debe ser un error, no fue detectado por las personas que realizan la nómina, las que la revisan, pues el comprobante así salió, así pasaría a certificación. El certificador verificaría que los campos están llenados, con números, los que estamos platicando, y los certificaría. Y entonces por eso tenemos lo que ustedes ven en pantalla, que pueden ustedes observar en la gráfica que dice distribución por rango de importe. En la columna de la izquierda ven ustedes los rangos de importes de las facturas. En la columna del centro ven el número de facturas que cubren esos rangos, y en la columna de la derecha los montos. La parte que ven señalizada en la parte de abajo son varios ejemplos de los números irracionales. Vean por ejemplo en el último rango los montos de estas facturas, y estas facturas pueden ser facturas como del ejemplo que les estoy comentando, que finalmente cuando ustedes las abren y ven las percepciones, pues la percepción puede haber sido de 20,000, 30,000 pesos, pero esas son las cantidades totalizadas de la misma factura. Entonces este es un problema, porque con esta situación pues es prácticamente, si no imposible, muy difícil que el SAT pueda generar la declaración prellenada precorrecta de estos contribuyentes, de estos trabajadores, y adicionalmente pues se generan otros problemas en materia de control. Seguramente una factura de este tipo lo que va a generar es la necesidad de acercarnos con el patrón y pues tratar de ver qué sucedió con ese recibo, tal vez alertarlo de que hay un error, y va a generar para él un reproceso o una corrección del mismo, ¿no? Entonces, si queremos evitar esto, los ajustes del sistema de facturación de este nuevo complemento que entra en vigor en enero ya traen validaciones aritméticas en la captura de los datos. ¿Qué son esas validaciones aritméticas? Pues precisamente validaciones que permitan que no suceda esto. Validaciones donde me digan la cantidad que tienes de percepciones menos la cantidad que tienes de descuentos, evidentemente tiene que dar como resultado la que vas a totalizar. No puedes tener más en los totales que las cantidades que desglosaste en las partes, ¿no? Y así, con estas validaciones aritméticas, la ventaja que tiene es que si a la persona o al sistema que realiza la nómina se le pasó o tuvo un error, el propio comprobante, al momento que lo quieran validar, si utilizan un prevalidador antes de enviarlo a certificar, o al momento que lo manden a certificar, el sistema al validarlo va a detectar el error y no lo va a certificar, lo va a rechazar. Pues con esto se evitará que el comprobante se genere con error, tendrá que pasar a un proceso de corrección, y hasta que cumpla las validaciones lógicas
aritméticas, podrá ser certificado y entonces ya existirá como un comprobante fiscal. Si por favor vamos a la siguiente diapositiva. Otras problemáticas muy relevantes y que nos genera una recomendación muy importante para todos los patrones, reiterada, es el caso del RFC del receptor no válido. Como ustedes saben, actualmente en la versión actual del complemento hay que llenar en la factura el RFC del receptor, es decir, del trabajador o del asimilado a sueldo que está recibiendo el ingreso y al que le estamos entregando el comprobante. Y lo que valida el estándar actualmente pues es que esté el RFC y que tenga la estructura de un RFC. Sin embargo, por ejemplo, hasta hoy tenemos hasta agosto de 2015 detectados 573,000 patrones que han estado generando este tipo de comprobantes de nómina. Estos patrones han reportado 33 millones de RFCs, o sea, han reportado recibos a 33 millones de trabajadores asimilados como receptores, y de estos tenemos que el 4.5% son RFCs erróneos. RFCs erróneos que pueden ser un patrón que nos pone como RFC de su trabajador el genérico que tenemos para público general en la resolución miscelánea, o nos pone el genérico para extranjeros, o nos pone incluso tenemos RFCs de personas morales, donde entonces el patrón está entregando un recibo de nómina a una persona moral, y hay otros que finalmente son genéricos que pues se inventó alguien porque son genéricos donde simplemente buscaron cumplir con el patrón de RFC para que hubiera un receptor. Entonces, evidentemente esta información cuando llega a las bases de datos del SAT pues no le puede ser cargada a la cuenta de ningún trabajador como contribuyente. Luego entonces si existió realmente este trabajador y le emitieron sus comprobantes con estos errores, y pues piensen ustedes que este trabajador adicionalmente tuviera otros empleos por sueldos o incluso prestara servicios independientes, fuera arrendador, etcétera. Cuando el SAT le proponga su declaración prellenada, pues no podrá incluir esta información porque no lo tendrá identificado. Si él hace su declaración, pues tendrá el problema de que le faltan los datos de este patrón. Cuando pretende ingresar la información, si es que la copia de sus recibos, tendrá problemas de inconsistencia porque el SAT no tendrá contra qué validar, no podrá validar que esa información efectivamente es la que reporta el patrón. Entonces le estamos generando como patrones en estos casos un grave problema a nuestros trabajadores que le va a implicar no obtener la devolución de los saldos a favor o no tener dificultades para presentar su declaración anual, tener que hacer aclaraciones. Ahora, otra cosa importante, imagínense, o el caso todavía peor, imagínense que el RFC erróneo que ponen sí existe, nada más que es de otra persona, incluso otra persona que ni siquiera es trabajador del patrón. Imagínense que ustedes son esa persona. Ustedes, por ejemplo, que dicen yo tengo un trabajo por sueldos. En el peor de los casos, imaginen que este trabajador cuyo RFC están erróneamente utilizando algunos patrones, tiene un ingreso por sueldos, no es mayor a 400,000 pesos, no tiene otros ingresos acumulables, él no presenta declaración anual, sabe que no está obligado y está tranquilo porque no presentó una declaración anual. Sin embargo, no sabe que un patrón por error puso su RFC en sus recibos. Y esas cantidades ingresan a la base de datos del SAT, se sumarizan y entonces resulta que este trabajador puede haber superado los 400,000 pesos de ingresos. Y entonces al no recibir el SAT declaración, lo requiere para decirle que presente su declaración anual porque él supera el límite de ingresos. ¿Qué le estamos generando a esta persona? Pues la necesidad de tener que ir al SAT a aclarar que pues él solo tuvo un empleo que no superó los 400,000 y que desconoce la relación laboral con el patrón que le está imputando estos ingresos porque puso por error su RFC en sus recibos. Pues vean la gravedad de la trascendencia, la molestia o el daño que le genera a un contribuyente el que un patrón por llenar el dato pues ponga cualquiera y no lo verifique. Entonces, para evitar esto o para atajar esto, el nuevo complemento de nómina, esta nueva versión, trae incluidas validaciones de la existencia del RFC que pongan los patrones. ¿Qué quiere decir esto? Que el RFC que los patrones pongan como RFC del trabajador será validado por el proveedor de certificación, por el PAC, será validado en el sentido de que sea correcto y que se encuentre efectivamente en las bases de datos del SAT. ¿Qué implica esto? Esto implica que aquellos patrones que desde en 2014, ni en 2015, ni en lo que va de 2016 hayan realizado la tarea de verificar que los RFCs de sus trabajadores sean correctos y sean válidos, estén en las bases de datos del SAT, pues tendrían ya que desde ahorita empezar a realizar estas actividades de validación, porque si no, el año que entra en enero, cuando empiecen a generar sus primeros comprobantes, probablemente tengan problemas porque les sean rechazados por los PACs. Entonces, por favor, esta es una recomendación que quisiéramos que nos ayudaran a hacer llegar a los patrones. Hay que verificar los RFCs, hay que verificar la existencia de los mismos, hay que establecer ya los procedimientos para contratación, donde cuando contratemos un trabajador
tengamos el cuidado de primero verificar que esté inscrito y ese RFC verificarlo en el SAT para ver que está correcto y solo entonces ya contratarlo y hacer los pagos para evitar los problemas. El SAT en su portal de internet tiene los servicios para que ustedes puedan uno a uno o por rangos de hasta 5,000 trabajadores por cada solicitud pedir la validación de los RFCs, y eso es algo que habría que ocuparnos desde hoy. Es una recomendación, por favor, muy importante para no tener problemas. Hay que validar los RFCs de los trabajadores desde ya. Siguiente lámina, por favor. Otra problemática que estamos atendiendo con el nuevo complemento de nómina. Hay casos de nómina en los cuales, los casos de pagos de nómina, por ejemplo, que la primera versión del comprobante no contemplaba, de hecho, porque nunca habían sido verdaderamente un problema para las personas que hacen los pagos. Por ejemplo, los pagos de fondos de pensiones o jubilaciones a través de fideicomisos. En estos casos, quien hace el pago, la liquidación, es un fideicomiso. El patrón o el expatrón no está realizando el pago. Por lo tanto, el obligado a emitir el comprobante fiscal por el pago de este fondo de pensión o jubilación es el fideicomiso. Y en estos casos, los fideicomisos, al momento de que ven la entrada en vigor de la existencia de un comprobante de nómina que tiene validez para efectos laborales en 2014, pues muestran alguna preocupación en el sentido de que la autoridad fiscal y la laboral, al ver los recibos en los cuales pagan a los receptores o los beneficiarios de estos fondos de pensiones o jubilaciones, pudieran confundirse y pensar que este fideicomiso es patrón de estos beneficiarios, o que alguno de estos beneficiarios pudiera de alguna forma tratar de, ante las autoridades laborales, hacer valer o pretender que a la existencia de un recibo donde hay un emisor que es el fideicomiso, existe una relación laboral y que por lo tanto el fideicomiso es patrón del mismo. Entonces, para dejar más claro este asunto, el nuevo complemento de nómina trae un campo específico en donde se puede poner el dato del fideicomiso como emisor, del trabajador como receptor, pero además del ex patrón, que fue el que constituyó este fideicomiso y con el que existió en su momento la relación laboral, para que esta situación quede claro tanto para las autoridades fiscales como para las laborales y de seguridad social y para los propios ex trabajadores. Otra de las situaciones que resuelve el nuevo complemento y tiene que ver con lo que platicábamos al inicio de la charla cuando veíamos el fundamento normativo. Si recuerdan, les platicaba que este era el último año en que había declaración informativa de sueldos y salarios, que a partir de 2017 solamente ingresa esta información al SAT a través del comprobante de nómina. Bueno, esto precisamente hizo necesario que el comprobante de nómina en esta nueva versión se viera fortalecido con la inclusión de algunos detalles, datos o campos que solamente estábamos recibiendo o se estaban presentados por los contribuyentes a través de la informativa de sueldos y salarios. Entonces ustedes van a ver que dentro de este nuevo complemento de nómina hay ya campos donde se ponen los datos que antes estaban exclusivamente en la informativa. Por ejemplo, detalles sobre las jubilaciones o los pagos por separación, jubilaciones, las indemnizaciones, las pensiones. Estos detalles que se reportaban solamente en la DIM, ahorita ya están incluidos, no todos, porque se hizo una tarea de simplificación, no era nada más copiar y pegar. O sea, los que al lugar y los que corresponden a un recibo cuya naturaleza, periodicidad y forma de presentación es distinta a una declaración informativa anual, esos fueron pasados al comprobante. Entonces van a ver ustedes estos campos nuevos para jubilaciones, para indemnizaciones. También ya se ponen detalles que antes solamente estaban también en la DIM, para los casos en los cuales la percepción del trabajador se realiza a través de la entrega de títulos o acciones. Van a ver también detalles sobre el subsidio al empleo, que estaban también en la anual, y algunas mejoras para reflejar el subsidio al empleo, y también detalles sobre saldos a favor y su compensación. Estas cosas pasan de la informativa DIM al recibo de nómina para subsanar el que la informativa DIM a partir de 2017 ya no existe y solo nos vamos con el recibo de nómina. Otro punto importante que van a ver ustedes aquí es que este nuevo complemento ya segrega, ya divide en dos áreas, en dos campos específicos, lo que son los ingresos por salarios, de los que son los otros ingresos, otros pagos que entrega el trabajador al patrón, al patrón al trabajador, que no son sueldos. Esto es un tema importante porque en la primera implementación del recibo precisamente era una de las dudas de los patrones. ¿Cómo hago que en el recibo se refleje todo lo que le pago, incluyendo lo que no es un sueldo, de tal manera que coincida con lo que acabo liquidándole en el cheque, lo que le acabo dando en la transferencia de dinero o en el sobre de la nómina, para que coincidan, porque no siempre las cantidades que le entrego son necesariamente sueldos? Entonces aquí, con esta división que estoy haciendo, seguimos con nuestros campos de percepciones, donde vamos desglosando las percepciones que son sueldos, fiscal y laboralmente, y adicionalmente, si tengo que hacerle al trabajador, lo voy a hacer
la entrega de alguna otra cantidad, de algún otro pago o cantidad que no sea sueldo, la voy a poner en este nodo de otros pagos. Por ejemplo, el subsidio al empleo efectivamente entregado al trabajador, que como ustedes saben no es un sueldo, que ahora se está reportando como percepción exenta, al no haber otro lugar, ahora ya encuentra acomodo en este nuevo nodo de otros pagos, dado que precisamente cumple con la condición. Es una cantidad que entrego al trabajador, pero que no es sueldo. Entonces lo pongo en otros pagos. Otro caso que van a haber en otros pagos, si yo le doy viáticos, la administración de los viáticos no es un ingreso. Lo que es ingresos, los viáticos que no compruebe o no devuelva. Entonces, la administración de los viáticos, para informarle que cuadre con lo que le estoy entregando al trabajador, la pongo en el nodo de otros pagos. ¿Okay? No es un ingreso, no está grabado, simplemente reporto que hay otros pagos. Ese viático, si no me lo comprueba y no me lo devuelve, pues en ese momento que se declare que no lo comprueba y no lo devolvió, se vuelve ingreso o percepción grabada y entonces ya lo pongo como percepción. Ese es un cambio también muy importante de este nuevo complemento. Otros cambios que van a ver son el aumento de algunos catálogos, la actualización de otros que ya existían. ¿Y esto a qué se debe? La explotación de la información de los CFDIs de nómina, en general de todos los CFDIs, es una explotación que se hace de manera automática por las cantidades inclusive de los cientos o miles de millones de comprobantes que genera el país, pues no puede ser de otra forma. Sin embargo, en el actual complemento de nómina todavía tenemos algunos campos en los cuales no hay un catálogo para poner la información, o no hay un patrón específico para poner esta información. Esto genera que cada patrón genere o ponga ahí la información que él considere que es la adecuada. Tanto el patrón que se preocupa mucho por cumplir y por tener toda la información y que le sea clara al SAT y trate de ser lo más exhaustivo y preciso con lo que presenta, como el que simplemente busca cumplir el requisito. Entonces, esta información que no tiene un patrón establecido, que no tiene un catálogo, pues es muy difícilmente procesable a los niveles que tiene que procesar un recibo de nómina por las computadoras. Por lo tanto, para que estos campos verdaderamente puedan ser explotados de manera ágil y eficiente, se incluyen nuevos catálogos, y de los catálogos anteriores se actualizan algunos derivados de la reforma laboral, otros se actualizan en función de dos criterios específicos. Uno de los criterios específicos es que para efectos de todos los documentos electrónicos que está manejando el SAT, no solamente los comprobantes fiscales, también la contabilidad electrónica, los documentos electrónicos, tener un solo núcleo, una base de datos de catálogos que sean comunes a todos. O sea, si tengo un catálogo de regímenes de contratación para comprobantes fiscales de nómina y hay otro documento digital que utiliza también regímenes de contratación, no generar uno para cada documento, sino que exista un solo catálogo, los catálogos de los documentos electrónicos, que sea de ese tema y que sea utilizado por todos los documentos que requieran el mismo, ¿no? ¿Esto a qué ayuda? Ayuda al SAT a la explotación de la interoperabilidad en sus sistemas y también ayuda a los contribuyentes para que sus sistemas puedan interoperar y al utilizar el mismo catálogo en distintos documentos les puedan dar usos más eficientes, no solo fiscales, también administrativos y de otro tipo, ¿no? Y además, los catálogos, en la medida de lo posible, se está estableciendo que sean catálogos de uso internacional. ¿Por qué? Pues porque finalmente, y otros temas que tal vez más a futuro trataremos con ustedes, ya tenemos complemento. A partir del año que entra tenemos facturas electrónicas de exportación. Vamos a empezar con las definitivas tipo 1. Y entonces esta información de las facturas electrónicas de exportación y eventualmente en algún momento en el futuro de importación son facturas que van a poder o va a ser necesario que intercambien las empresas con sus colegas en el extranjero y que incluso el SAT en algún momento, bajo los marcos normativos que existe de derecho internacional, probablemente también tenga que intercambiar con las autoridades del extranjero para el control de los tributos en ambas entidades. Entonces es importante para esta interoperabilidad que ya tenemos a nivel nacional, se haga también a nivel internacional. Ya tenemos un estándar que es interoperable y que es reconocido internacionalmente y que es abierto. Bueno, también que los catálogos que utilicemos sean en la medida posible internacionales para que puedan ser leídos y utilizados de la mejor manera sin importar que se utilicen fuera del país. Entonces, eso es una de las cosas que estamos haciendo. ¿Qué impactos tiene? Pues evidentemente todos estos cambios impactan en los sistemas de generación de facturas, en su actualización y en algunos procesos de facturación de nómina. Si vamos por favor a la siguiente lámina. Lo que ustedes ven aquí es un cuadrito de ejemplo del tema que platicamos de los catálogos. Aquí tenemos los 15 catálogos que incluyen el complemento de nómina en la versión que va a estar vigente a partir de enero de 2017. Tenemos que estos 9 son nuevos, 3 son catálogos que sufren alguna modificación o actualización y 3 que quedaron sin cambios. Ahí pueden ustedes ver cuáles son.
y un ejemplo de cómo se está haciendo la mejora en los catálogos bajo los criterios que les acabo de platicar. Si vamos por favor a la siguiente lámina. Aquí vamos desglosando un poco los nuevos campos. Tenemos que el complemento de nómina, la nueva versión tendrá 77 campos, que técnicamente les llaman atributos. De estos 37 son nuevos. Estos 37 son los que se agregan principalmente para subsanar la pérdida de la declaración informativa o la desaparición de la declaración informativa de sueldos y salarios, y algunos otros que son de mejora para resolver el tema que platicábamos hace un momento de la consistencia o la necesidad de que la información sea consistente y congruente, ¿no? Entonces aquí pueden ver datos de nómina. Tenemos 4 nuevos campos. Por ejemplo, tipo de nómina, ya se va a poder clasificar la nómina en ordinaria o extraordinaria. Tenemos en datos de emisor 4 nuevos campos. Está el RFC patrón origen, que es el que les comentaba para los casos de los fideicomisos que pagan fondos de pensiones o jubilaciones. Este RFC patrón origen es precisamente el del patrón que constituyó el fideicomiso. No confundir con otro detalle que trae de cambios el complemento que se refiere a tercerización o outsourcing. No tiene que ver con tercerización o outsourcing. Tenemos origen de recurso y monto de recurso propio, que es específicamente para entidades federativas y municipios que están en el esquema de coordinación fiscal. Si ustedes no están haciendo nóminas de entidades federativas o municipios, no van a utilizar estos campos. Quienes sí están haciendo nómina de entidades federativas y municipios, estos campos son los que ahora van a regir la forma de reportar el origen del recurso para efectos del estímulo fiscal de la ley de coordinación. Es un tip para que lo ubiquen rápido. En el dato 4, datos del receptor, 4 nuevos campos. Estos son campos que se están incluyendo también para mejora. Está si es sindicalizado, la clave de la entidad federativa en la cual estamos haciendo la operación de nómina. Tenemos el RFC Labora. RFC Labora y porcentaje, estos dos son campos de un nuevo módulo o un nuevo nodo que utilizarían las empresas que ofrecen servicios de outsourcing, las empresas que ofrecen servicios de trabajadores para que se desempeñen o laboren en las instalaciones de otras empresas. Esas serían las que utilizarían estos campos. RFC Labora, que es el RFC de la empresa en donde laboró ese trabajador que yo estoy cuyo servicio estoy ofreciendo, y el porcentaje del tiempo es el porcentaje del tiempo que cubre ese recibo en el cual ese trabajador trabajó en esta empresa. Si vamos por favor a la siguiente lámina. Datos de las percepciones. Aquí tenemos ya sumarizaciones. Ven ustedes que ya tiene el total de pagos por separación y jubilación, que es lo que viene de la informativa DIM. Tenemos sección de acciones o títulos, también viene de la informativa DIM, cuando esto se refiere a cuando se liquida el sueldo con acciones o títulos de la empresa. La sección de jubilación, pensión y retiro, como ustedes pueden ver, ahí hay datos que estaban en la DIM que sirven para controlar la determinación del impuesto en estos casos, ¿no? Lo mismo pasa con separación e indemnización. Van ustedes a reconocer estos datos precisamente como provenientes de la DIM. Si vamos a la siguiente, por favor. Tenemos otros campos en el caso de deducciones, total de otras deducciones e impuesto retenido. Las deducciones las estamos clasificando en dos grandes grupos. La deducción reina para nosotros, que es el impuesto sobre la renta retenido, y las otras deducciones, que es lo que ustedes están viendo en la pantalla en el primer grupo de campos. Y la siguiente, datos de otros pagos, que es el nodo donde yo les comentaba que vamos a poner las cantidades que entreguemos a los trabajadores que no sean legalmente sueldos. Entonces estos son los datos que integran ese nodo donde vamos a poner estos datos. Nos pide el tipo del otro pago, tiene una clave, el concepto, hay conceptos específicos. Si no está el concepto que ustedes están pagando o por el cual están entregando la cantidad dentro de los conceptos, hay uno de otros donde pueden ustedes llenarlo, y además está generando o está integrando, viniendo de la DIM, datos informativos, ya eso es otro tema, sobre el saldo a favor, el año que se generó el saldo a favor y los remanentes del saldo a favor que pudiera traer el trabajador. Y para el caso del subsidio al empleo, tenemos que el subsidio al empleo que se entrega al trabajador, como les comentaba, al no ser un sueldo, ahora se va a poner en este nodo de otros pagos que no son sueldos, pero adicionalmente, como la DIM pedía más información, hay un campo específico para poner el subsidio causado, que es el subsidio que se causa con la aplicación de la tabla. Entonces, el subsidio que yo cause conforme a la aplicación de la tabla, lo voy a poner aquí en este último campo que ven ahí, subsidio causado. Y si yo entero efectivamente alguna cantidad del trabajador, lo voy a poner en otros pagos. Y para ilustrar un poco las otras validaciones que tiene el comprobante de congruencia, ya les platiqué de las de aritmética, ahora las de congruencia. Si yo lleno subsidio causado, o sea, digo que este trabajador tuvo un subsidio X conforme a la tabla, o al contrario, lo estoy completando al revés. Si yo lleno en otros pagos subsidio entregado al trabajador, entonces el comprobante me va a pedir que llene el dato del subsidio causado conforme a la tabla.
que es algo lógico. Si le estoy entregando una cantidad por subsidio causado, es que tuve que hacer el cálculo conforme a la tabla. Entonces, el comprobante tiene esta validación. No me va a dejar que se certifique este comprobante si tiene un dato de subsidio efectivamente entregado al trabajador, pero no llené el subsidio causado. Esta validación es un ejemplo de otras más validaciones que tiene el documento. Por ejemplo, si ustedes señalan en el documento que el trabajador tiene un contrato laboral, entonces les va a pedir llenar datos laborales como el sueldo base de cotización o el sueldo diario. O les va a pedir que pongan tipo de contrato o riesgo puesto. Si ustedes señalan que el trabajador tiene un contrato como asimilado, entonces no les va a pedir que llenen estos datos. Entonces, también no solo son aritméticas las validaciones, también hay validaciones de congruencia. Dependiendo del dato que voy llenando, el propio complemento me va diciendo qué otros campos tengo necesariamente que llenar y cuáles podría no llenar. Esto es un cambio importante porque hasta la versión actual teníamos datos requeridos, datos opcionales. Y los opcionales, muchos contribuyentes los interpretaban como los pongo si quiero o no los pongo si no quiero. Ahorita los opcionales se vuelven condicionales. El campo ya trae la definición de en qué casos y a qué personas las aplica y cuáles no. Y trae las validaciones como las que le estoy comentando, donde al detectar que aplica, te pide necesariamente que lo llenes. Esto sirve precisamente al SAT para que la información llegue consistente, que sea congruente, sea correcta, tenga calidad, y también les sirve a los patrones para evitar que si la persona que llenó el comprobante tuvo un error, bueno, con esto ya sabe efectivamente que el comprobante le va a detectar automáticamente el error, no va a dejar pasar el error en la certificación y le va a evitar el tener que hacer la certificación y luego la corrección. Entonces es una cosa que trae de mejora tanto para los emisores como para el propio SAT. Si vamos por favor a la siguiente lámina. Ok, para finalizar un poco la práctica, quedamos entonces el complemento, entra en vigor el 1 de enero, el estándar tecnológico ya fue publicado desde el 30 de septiembre, o sea, el estándar tecnológico es el documento que trae, por decirlo de alguna manera simple, la receta de cómo generas o cómo se genera un comprobante fiscal digital de nómina en esta nueva versión. Pero esa receta está expresada en términos tecnológicos para quien experto en informática o proveedor de informática o sus áreas de diseño, de desarrollo informático, generen este comprobante con estas situaciones. Adicionalmente, con posterioridad publicamos, ya está publicado también, una guía de llenado del nuevo complemento de nómina. ¿Qué es la guía de llenado del nuevo complemento de nómina? Es un documento espejo del estándar tecnológico. Es el estándar tecnológico expresado en castellano. Entonces, lo que está en el estándar tecnológico expresado en lenguaje tecnológico para que un informático haga un comprobante, en la guía de llenado está expresado en idioma español, en lengua castellana, para que un fiscalista, un contribuyente, cualquiera de nosotros lo podamos leer y entender precisamente qué dice el lenguaje tecnológico, sepamos qué me pide cada campo, qué tengo que poner, en qué casos, y sepamos cuáles son las validaciones, tanto aritméticas como de congruencia. Esta información ya está publicada en el portal del SAT, en la sección de facturación, y me da pie para comentar lo que ven ustedes en la plática. ¿Por qué? Porque esta situación de la publicación de la guía de llenado está generando un nuevo cambio dentro de esta mejora que hace la factura electrónica a partir de 2017. Con este documento de nómina inauguramos una forma de publicar los estándares tecnológicos, tanto de complementos y en su futuro del propio anexo 20. Siempre el SAT, después de que se genere el comprobante, el estándar tecnológico, la nueva versión, y con anterioridad a su entrada en vigor, publicará, como lo hacía habitualmente el estándar tecnológico, pero siempre lo acompañará de una guía de llenado que en lenguaje castellano explique ese estándar tecnológico para quien no lo quiera, no sea tecnólogo ni requiera utilizar las cuestiones tecnológicas, lo puede entender al mismo nivel, y ahí tratará de resolver todas las dudas, las principales dudas que pueda existir en relación a cómo llenar, en qué casos, etcétera. Si es necesario y a pesar de la guía de llenado queda alguna duda o necesidad de solventar alguna inquietud para aclarar más el tema, seguiremos publicando como una segunda línea de atención las preguntas y respuestas, que es un instrumento que ustedes ya están acostumbrados a ver, donde tocaremos tópicos específicos que probablemente no pueda uno explicar en la guía de llenado. Y adicionalmente, si aún con la guía de llenado y las preguntas frecuentes hay algún caso muy específico que requiere una aclaración muy gráfica, pues también haremos un caso de uso. ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso es un ejemplo práctico donde expliquemos en un caso hipotético, pero que puede suceder en la realidad, cómo se aplica y cómo se llena el complemento. Entonces, esta es una tónica que estamos siguiendo en este documento y que en adelante seguiremos prácticamente en todos. De hecho, uno de los principales casos de uso, o primer caso de uso que vean, es uno que ejempla otro de los cambios importantes que trae el nuevo anexo, el nuevo complemento de nómina, que es el que el nuevo complemento de nómina
no acepta el uso de números negativos. Y esto es algo importante porque regularmente en la nómina había sido hasta hoy práctica común el corregir errores, por ejemplo, corregir pagos en exceso o corregir deducciones en exceso a través del uso de números negativos. Ahora ya no se puede usar negativos, todos los números en la nómina tendrán que ser positivos. Pues si yo ya le hice un pago en exceso a un trabajador, pues ya no voy a poder utilizar, como algunos hacían, una percepción negativa. Tendría en todo caso que hacer un descuento por reintegro de nómina. Entonces, esto es importante que lo consideren porque sí implica un cambio en la forma en que se estaban haciendo los comprobantes y una limitación tecnológica, porque si su sistema de generación de comprobantes generaba percepciones o deducciones negativas, ahora no lo va a poder hacer porque el estándar no lo va a aceptar y esos comprobantes con negativos no van a ser certificados. Entonces, probablemente precisamente para explicar un poco cómo se podría resolver esto, sencillamente en un comprobante de nómina con positivos tendremos un caso de uso publicado próximamente, ¿no? Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Al inicio de la charla les comentaba que pues, la factura electrónica cambia para mejorar en 2017 y que empezábamos con el tema de nómina. Y precisamente empezábamos porque no es el único tema que va a ser sujeto de mejoras durante el próximo año para la factura. La primera fase, que es la que iniciamos el 30 de septiembre con la publicación del estándar que les platicaba, y después con la guía y con la plática incluso que estamos teniendo el día de hoy, gracias a su atención, es nómina. Pero luego esta vendrá seguida con una segunda fase que ya también inició. Si ustedes ya vieron en el portal del SAT, y si no, los invito a que lo vean, ya también está publicando el estándar tecnológico de la nueva versión del complemento de comercio exterior. Este estándar tecnológico será seguido seguramente la semana que entra con otra guía de llenado también para este complemento, que estará vigente el año que entra junto con la versión anterior. Las dos van a estar vigentes y así seguiremos con la misma lógica que les estoy platicando. Posteriormente habrá una tercera fase en donde será ya una actualización general, ya no a nivel complemento, sino a nivel de la factura electrónica, para que conozca más el tema, a nivel de anexo 20, se actualizará todo el anexo 20 y con él también irá acompañado de la publicación del complemento para recepción de pagos, que es el complemento que ustedes vieron en las modificaciones de la segunda y tercera resolución de la resolución mensual fiscal para este año. Este se publicará también en esta tercera fase. Entonces, esto es un poco el calendario de cómo haremos estas publicaciones. Aquí es importante también enfatizar que el complemento de nómina en la nueva versión que estamos platicando el día de hoy y que entra en enero, si ustedes ven y ven la guía, verán que ya está preparado para este cambio del anexo 20. ¿Qué quiere decir? Que en enero empezaremos a emitir este nuevo complemento con el anexo 20 actual, y durante el transcurso del año que entra, cuando se modifique el anexo 20, seguiremos usando el mismo complemento porque está hecho ya listo para utilizarse indistintamente en cualquiera de las dos versiones. Y otra cuestión importante es que este estándar que está publicado desde el 30 de septiembre, si ustedes ya están listos para utilizarlo, si ya lo están desarrollando, están próximos a desarrollarlo, o si su proveedor de software ya les dice que ya lo tienen listo, ya hoy pueden estar haciendo pruebas y en unos días incluso lo van a poder ya estar emitiendo, como dicen los tecnólogos, en productivo, o sea, en la vida real, para que no tenga que esperar hasta enero para ver si se aplicó bien el cambio y si todo salió bien. Desde noviembre de este mes y el mes de diciembre ya pueden estar utilizando este nuevo estándar. Acérquense con su proveedor de certificación para que se pongan de acuerdo y no necesitan esperar hasta enero para poderlo utilizar. Si vamos por favor a la siguiente lámina. Ok, y este comentario me lleva a la recomendación final. ¿Qué hacemos con toda esta información? Ya consultando el estándar tecnológico, la guía de llenado, viendo lo que trae de novedades, ya más detalle que ahorita muy someramente les hemos platicado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero, si yo utilizo los sistemas de generación de comprobantes gratuitos que ofrece el SAT para hacer mi nómina, o sea, ya sea mis cuentas o la aplicación gratuita, les diría, lo único que tienen que hacer es revisar la guía de llenado, la que está escrita, la que explica el estándar en idioma castellano. Leer esta guía para ver qué datos nuevos va a llevar el recibo y conocer estas validaciones tanto aritméticas como de congruencia que les platiqué, y ya viendo esas validaciones pues prepararte para que en enero, cuando generes tu primera factura en la aplicación del SAT, pues ya sepas qué datos nuevos te va a pedir y qué congruencia tienen que tener para que sea más fácil que lo llenes. No tienes que preocuparte en cuestiones tecnológicas. ¿Por qué? Porque el SAT va a actualizar las aplicaciones. Entonces, cuando tú generes tu primera factura en las aplicaciones gratuitas del SAT en enero, ya estarán las aplicaciones listas. Entonces, la tarea para quien utilice estas herramientas simplemente es conocer en la guía de llenado los nuevos campos, ver las nuevas validaciones y prepararse para que tener esa información a punto en su primer recibo a emitir en 2017. Si, por otra parte, tú no eres usuario de estas aplicaciones gratuitas, si lo que estás haciendo es generar tus propios comprobantes
y los envías a timbrar con un proveedor, entonces pueden darse varias situaciones. Puede darse que en tu propia empresa generen el comprobante, porque tienes un área de desarrollo, un área de sistemas, con tus propias aplicaciones lo generas y lo mandas a un proveedor. Si este es tu caso, entonces lo que hay que hacer es avisarle a tus áreas de sistemas que este nuevo estándar ya está publicado desde el 30 de septiembre, que lo baje, que lo descargue en la página del SAT, que vean la guía de llenado, que se junten con los colegas del área de nóminas y del área de recursos humanos y empiecen a trabajar en la actualización de los sistemas de la empresa para que esté lista el 1 de enero a más tardar, si puede desde este mes o en diciembre, para que ya empiece a generar, como les comenté anteriormente, y platiquen con su proveedor de certificación, con su PAC. Los PAC ya están enterados de esto con anterioridad, están listos simplemente para ponerse de acuerdo y que puedan de la mejor manera implementar. Si ustedes no generan sus propios comprobantes, por ejemplo, si ustedes tienen un proveedor de tecnología, alguien que les da una solución informática o contable, donde se generan los comprobantes y estos son enviados con un PAC para que lo certifique, entonces acérquense a ese proveedor de certificación, también ya está informado con anterioridad, ya está trabajando en esto, y pregúntele cuándo va a tenerles lista la actualización o la nueva versión en la cual van a poder cumplir con esta obligación, porque ustedes ya saben que a partir de enero la factura electrónica cambia y que mejora la factura de nómina y que va a ser una nueva versión, para que ellos les den las fechas y también estén listos y platiquen con su proveedor para que también esté listo. Me refiero al proveedor de certificación. Y finalmente, quienes generen sus comprobantes con el propio PAC, porque hay clientes o hay contribuyentes que generan sus comprobantes con el mismo PAC que les da la certificación o el timbrado, pues ahí simplemente acérquense con el PAC. Les reitero, los PAC ya tienen esta información, ustedes acérquense, coméntenle que ya saben de estos cambios, coméntenles que ya están publicados los estándares y pregúntenles cuándo van a estar listos, cuándo ya les ofrecen la herramienta actualizada para la generación de los comprobantes y adelante, para empezar a realizar las acciones para poder estar listos a partir de enero. No olviden lo que les comenté del RFC, revisen las RFC de sus trabajadores, en la página del SAT está la información, están las herramientas, la guía de llenado en el transcurso del día de hoy, si la pueden revisar, ya va a tener incluido en la guía de llenado las direcciones directas para que puedan ustedes acceder a estas páginas, a esta página del SAT, exactamente al punto donde pueden utilizar estas herramientas para validar los RFC de sus trabajadores y que no tengan problemas en enero al estar generando su nómina. Y bueno, ahorita la parte de la explicación, pues les agradecemos su atención, la paciencia. Fue una revisión un poco somera porque son varios cambios, pero creíamos interesante comentarles y transmitirles todas estas cosas, sobre todo las recomendaciones para evitar que haya algún problema en la empresa. Y bueno, tenemos algunas preguntas que nos están haciendo llegar a ustedes. Vamos a empezarlas a tratar de ir resolviendo en la medida de lo posible. Sí, para las personas físicas, ¿están obligadas a generar la factura con el sello digital? Si utilizan los servicios de un PAC, sí. Si utilizan las aplicaciones gratuitas del SAT, necesitan solamente tener su firma electrónica avanzada. Eso no cambia, eso queda igual tanto este año como el año siguiente. No va a recibir, no te va a dar ningún cambio. Veamos si hay por ahí otro. La siguiente pregunta, ¿nos pueden dar el sustento legal donde no es necesario que lleven el domicilio las facturas? Hay clientes muy necios. Sí, es una práctica, es algo que se lleva mucho tiempo, y aparte de la práctica y la costumbre, hay muchos prestadores de bienes y servicios que lo hacen también pues para tener como una base de datos de clientes, hacer otro tipo de funciones, pero en realidad no es un requisito. Los requisitos fiscales que debe llevar una factura están en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Solamente los que ahí se están señalando son los requisitos que deben llevar en el comprobante fiscal, y la respuesta a su pregunta es: ahí no está como requisito el que esté el domicilio del receptor de la factura. A ver, la siguiente pregunta. Soy persona física, acabo de solicitar el uso de mis cuentas. Si utilizo la factura electrónica de mis cuentas, ¿debo solicitar el certificado de sello digital? Bueno, como les comentaba, no cambia la forma en que operan los sistemas tanto de mis cuentas como de la aplicación electrónica gratuita del SAT. Simplemente lo que vamos a hacer es actualizarlos para que generen las facturas con este estándar. No hay cambios en la forma en que se generan los comprobantes, solamente vamos a actualizar, digamos, la plantilla que ustedes ven. La plantilla que ahorita llenan va a estar en enero actualizada con una plantilla que cumpla con este nuevo estándar. No cambia la forma de utilizar la aplicación, no cambian los requisitos para utilizarlos. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el fundamento donde indica que no será deducible la nómina si no se expide el comprobante? Bueno, como les comentaba, serían dos artículos. Si eres persona física, está en el artículo 27, que habla de los requisitos de deducción. Digo, persona moral, en el artículo 27, fracción 5. Si eres persona física, en el 147, fracción 7. Ambos
de la ley de impuesto sobre la renta. Es lo mismo, la pregunta que me mandé a Luis Daniel Hernández. Paola Costa, buenos días. ¿Qué hay de cierto que ya se deben facturar montos inferiores a 100 pesos con el público en general? Las preguntas que no sean del tema que estamos tratando van a ser contestadas al final de la charla, porque tenemos un equipo de compañeros asesores fiscales que están también resolviéndola. En el caso de nómina específicamente, siempre tienes que emitir un comprobante de nómina, no importa la cantidad. ¿Cuál es la fecha en la cual es obligatoria la expedición de recibos de nómina con esta actualización? ¿Es la misma fecha en la que entra en vigencia el 1 de enero de 2017? Efectivamente, sí. Esta nueva actualización entra en vigor el 1 de enero de 2017, ya está publicada y la pueden empezar a generar para hacer pruebas desde este mes. Pero es obligatoria a partir de enero de 2017. Así es. Tenemos otra pregunta de Eduardo Serrano. Buen día. La empresa que me paga mi nómina emite los recibos y los cancela posteriormente. Siempre dicen que están mal y los van a refacturar, pero esto no ha sucedido en lo que va del año. Bueno, aquí sí necesitamos tu ayuda, Eduardo Serrano. Si nos ayudas con la denuncia, en nuestra página del SAT tenemos una sección específica de denuncias de facturación. Si nos das los datos, puede ser anónimo, aunque ya está tu nombre ahí, pero pensamos que llega más adelante y para que nosotros podamos identificar a la empresa y iniciar algún proceso ahí de verificación o de revisión, o acercarnos a ellos si lo que necesitan es asistencia para que puedan cumplir con la obligación y no te afecten a ti, porque finalmente pues tú requieres tener tus recibos correctos tanto para la cuestión fiscal como para la laboral, ¿no? Siguiente pregunta. Antonio Esparza, ¿la omisión de la múltiple de sueldos y salarios para 2017 también incluye a los asimilados a sueldos? De hecho, en 2017 ya no va a haber DIN. La DIN es la de 2016 que se presenta en 2017 y es la DIN que todos conocemos. Tampoco hemos sufrido modificaciones de 2014 a la fecha. 2017 ya no va a haber DIN. Tenemos otra pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que esto no me cause problemas? Número uno, pues si tienes tu verificar que el RFC que te está que tiene tu patrón efectivamente sea correcto. Tú incluso lo puedes verificar directamente en el portal del SAT, en la herramienta que te comentamos, en la guía de llenado lo puedes ver. Puedes poner tu RFC y te va a decir si está válido registrado, si es correcto. Si no, pues corregirlo y proporcionárselo al patrón. Verificar que los recibos que esté generando efectivamente los entregue y tengan la clave de RFC correcto. Y con eso ya garantizas, digamos, veámoslo así, que esos recibos van a llegar a tu cuenta cuyo número es tu RFC y que tu cuenta está correcta. Tenemos otra pregunta. Buen día, ¿la declaración informativa de terceros también va a desaparecer? No, de hecho aquí estamos hablando nada más de la informativa de sueldos y salarios nómina. Tengo una duda, ¿los asimilados a salarios deben de estar en nómina también? Sí, este comprobante también aplica para nómina, de asimilados a salarios. Entonces si eres asimilado a salario también te deben dar comprobante de recibo de pago de nómina o CFDI de nómina o factura de nómina. Sí. Oscar Lira, ¿este nuevo complemento se puede comenzar a usar desde ahora o debo de esperar hasta el 1 de enero para usarlo? Bueno, como comentábamos, desde ahorita ya pueden empezar a hacer las pruebas. En unos días ya lo van a poder estar utilizando ya como en la realidad, digamos. No necesariamente tienen que esperar hasta el 1 de enero y ya efectivamente lo recomendable es si ya lo pueden empezar a trabajar con sus proveedores, con los packs, mejor, para no estar en enero pues dependiente de que algo pudiera fallar, ¿no? Gracias. ¿Dónde encuentro el fundamento legal? Bueno, el fundamento legal son los que les comentamos al principio de la plática, básicamente el primer párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, para en cuestión de que sean electrónicos y que sean por retenciones. En el 29A todos los requisitos de la factura electrónica, también del Código Fiscal de la Federación. En el 99 fracción tercera, la obligación de los patrones de expedirle el recibo de nómina a los trabajadores, que sirva para efectos laborales. Y en el artículo 27 fracción 5 y 148 fracción 7 de la ley de impuesto sobre la renta, el establecimiento de que es un requisito para deducir la nómina que se cumpla con la expedición del comprobante. Otra pregunta. ¿Qué pasa con las outsourcing que emiten recibos de nómina y posteriormente los cancela y no avisa a los trabajadores? Bien, este es precisamente un tema muy importante. También, por favor, ayúdenos en la página del SAT, en el área de denuncias.
díganos quiénes son las empresas, díganos cuál es la afectación, ayúdenos a ayudarlos a identificar estas empresas y acercarnos con ellos, pues primeramente para ofrecerles la información, dado que siempre o nunca hay que descartar que sea un problema de información, y bueno, si ya no es un problema de información, pues tomar las acciones ya como autoridad para que cumplan con sus obligaciones fiscales, ¿no? Y para con sus trabajadores. Tenemos otra, Antonio Esparza. Para el tema del RFC de trabajadores, ¿se puede hacer una constancia de datos del trabajador en el portal del SAT sin necesidad de que los empleados tengan que ir a las oficinas? Sí, se puede hacer a través de internet. De hecho, los invitamos. La idea del SAT con todos estos servicios electrónicos es precisamente que los trabajadores no tengan que perder su tiempo en ir a nuestras oficinas. Si es posible que la tecnología nos ayude a hacer las cosas, entonces usen nuestros servicios, pueden hacer la validación, pueden hacer la generación e impresión a través del portal del SAT. Incluso recuerden que para una inscripción básica en el RFC basta con tener su clave CUR y ingresar al portal del SAT, y es todo lo que tienen que hacer. Una siguiente pregunta, Mario Prisciliano. ¿Las cantidades que no son sueldos, que se reportan como otros pagos, generan impuesto? No, de hecho, por definición, no, precisamente esa es la situación. Ahí van los que no son sueldos. Si yo pongo una cantidad ahí, quiere decir que a esa no la voy a aplicar el proceso de cálculo y determinación de impuestos sobre la renta. Por eso también es importante que el patrón sea cuidadoso en lo que pone ahí. Al estarlo poniendo ahí, está clasificándolo como no sueldo. Como no sueldo, que implica que no va a generar impuestos sobre la renta, y evidentemente que lo está excluyendo de la carga social. Si pone alguna cantidad que no debe ir ahí, que en realidad sí es sueldo y sí genera impuestos sobre la renta y carga social, recordemos que el patrón es responsable solidario. Entonces nada más hay que usar el campo efectivamente para lo que es, para cantidades que se entreguen que no son sueldos. Una siguiente pregunta. A ver, ¿qué es? ¿Los extraordinarios ya no se llamarán así? Bueno, yo creo que se refiere a la nómina extraordinaria. Sí, mire, de hecho, no se preocupe. Uno de los catálogos nuevos es el catálogo que clasifica entre ordinario y extraordinario, ¿no? Y entonces, pero esto es porque es una práctica, efectivamente, como usted lo dice, los patrones regularmente siempre lo han clasificado así. Lo que se puso fue un catálogo para que, si el patrón así lo clasifica, pues nos diga cómo la considera él, ordinaria o extraordinaria. Esto no es limitativo, porque cada patrón lo hace de forma distinta. Hay patrones que la separan todo y hacen ordinaria, el pago del sueldo, digamos, periódico, y extraordinario cualquier otra cosa, incluyendo el aguinaldo, una prima, lo que sea. Y hay otros patrones que no, dicen, pues yo hago el pago de la nómina ordinaria, y ahí pago pues el aguinaldo, la prima, incluso a veces cuando hay un pago por separación, pues en el último sueldo pagan la separación, tampoco hay problema. Si lo hacen así, pues, lo pueden clasificar como ordinaria y no hay ningún problema. La siguiente pregunta, Damaris, pero si se tiene que presentar la 2016 en el 2017. Sí, pues, bueno, es informativa, sí, yo creo, ¿no? Sí, creemos que si se refiere que seguramente a la informativa DIM, sí, la respuesta es sí, es la última. Una siguiente pregunta. Un recibo de nómina timbrado pendiente de pago de 2016 en diciembre, por ejemplo, que por falta de recursos se tenga que hacer en 2017, ¿qué criterio se toma? ¿Es deducible en 2016 o en 2017? Bueno, recuerde que aquí hay un problema. El pago tuvo que haberse hecho en 2016. El impuesto se calcula por ejercicios, y para que pueda hacer una deducción requiere, aparte de haber hecho la emisión del comprobante de nómina, que corresponda a un pago hecho en ese ejercicio y que el comprobante sea del ejercicio por el cual se pretende deducir. Aquí tenemos un problema porque pues tenemos un comprobante pero que no tiene una sustancia, porque no tiene un pago. Entonces en 2016 no realizó ningún pago en realidad. En todo caso lo va a estar haciendo en 2017. Una siguiente pregunta. Si para 2017 se elimina la informativa de salarios que se presenta en el 18, ¿qué pasa con la obligación de expedir la constancia de retención, ya que se utiliza el mismo DIN para generar esa constancia? Precisamente ese es el cambio, que en 2017 solamente va a generar CFIs de retenciones. Entonces, al final del año, cuando estamos en el cierre de 2017, la información que todos vamos a tener de los pagos de sueldos, tanto patrones como de los cobros que hicimos por sueldos, trabajadores, y de ambos aspectos, SAT, será la de los recibos de nómina. Entonces, un poco para explicarles, la declaración prellenada que hará el SAT
la determinación del impuesto de cada trabajador la va a hacer sumarizando todos los recibos de nómina de ese ejercicio de ese trabajador, y el trabajador sumarizando todos sus recibos de nómina podrá conocer la totalidad de los ingresos del mismo ejercicio. Precisamente esto es lo que hace el cambio que estamos platicando, que deriva de la desaparición de la DIM. Ahora vamos a tener comprobantes fiscales por las retenciones y tendríamos que a partir de 2017 trabajar en ese supuesto. Tenemos otra pregunta. Si yo realizo mi CFDI de nómina en mis cuentas como una factura de egreso, ¿lo puedo deducir? Bueno, de hecho el CFDI de nómina está clasificado ahorita como una factura de egreso. Entonces lo puede deducir, sí, si realizó el pago de nómina y hizo su recibo y efectivamente lo pagó, y pues claro que lo puede deducir. La siguiente, en las aplicaciones de mis cuentas, ¿cómo le hago para que al timbrar la nómina de 16 días me tome los 16, ya que solo me toma 15 días? Bueno, ahí sí vamos a pedir la ayuda de los compañeros que están en el pool de atención específicamente de mis cuentas para que nos apoyen viendo específicamente este detalle que veo que es muy particular de la aplicación, y con todo gusto en el transcurso de la mañana les enviamos la respuesta. Otra, en mi perfil de mis cuentas aparece que no existe información, por lo tanto no puedo generar información de trabajadores ni utilizar mis cuentas. Lo mismo también lo derivamos con los colegas del pool para que puedan verificar qué está pasando ahí. Tenemos otra. ¿Qué pasa si en enero de 2018 me doy cuenta que emití erróneamente los recibos de 2017? ¿Qué se tendría que hacer para corregir? Ya que la DIN la podías corregir en una complementaria, pero los FDIs, ¿cómo? Bueno, precisamente creo que por la pregunta ya percibo activa un poco la respuesta. El comprobante, como les platicaba, tiene que ser el mismo ejercicio por el cual se está aplicando. El CFDI, durante el transcurso del año, si detectan un error, lo pueden cancelar y volver a emitir. De hecho, incluso si un CFDI emitido el 31 de diciembre lo podrían cancelar o emitir o hacer algunos ajustes. Recuerden que hay 78 horas entre que genero el comprobante y lo puedo mandar a timbrar, y me lo timbra con la fecha en que lo hice. Se podría generar uno el 31 de diciembre y estarlo mandando a timbrar el 1, el 2 o incluso una parte del 3 de enero. Pero después de esta situación, si ya no hicieron correcciones, ya no van a poder hacer la corrección del comprobante. No porque tecnológicamente, operativamente no lo puedan. Sí, claro que pueden ustedes ingresar a la aplicación a la página del SAT o pedirle al proveedor que lo cancele y pueden generarlo otra vez, pero el comprobante ya no va a ser del ejercicio por el cual se está determinando o se quiere aplicar la deducción. Entonces ahí en la práctica o ya realmente como resultado de todo esto es que ya no lo pueden corregir. Otra pregunta, ¿el pago en efectivo de nómina es deducible? Sí, por supuesto. Sí, recuerden que en el caso de la nómina aquí hay unas cuestiones diferentes. De hecho, una de las cuestiones diferentes es que en contraposición al resto de los pagos que se realizan, donde hay requisitos para hacer los pagos cuando haces en efectivo, en el caso de nómina y por una disposición de la legislación laboral, pueden hacer el pago de la nómina en efectivo, no importa la cantidad, y es deducible porque el trabajador tiene laboralmente el derecho a ser pagado así, si así lo desea, ¿no? Entonces, sí, puede hacer el pago en efectivo. Tenemos otra pregunta. Hola, buenos días. ¿Es necesario presentar la DIN del ejercicio 2016 en 2017? Sí, en febrero. La última vez que lo va a hacer. Buenas tardes. ¿El nuevo campo que se agrega para entidades públicas aplica para el beneficio de la devolución de las retenciones pagadas por salarios por las entidades públicas? Locales, estados, municipios, sí, es el estímulo de la ley de coordinación fiscal, a eso se refiere. Es el estímulo, si usted está en este supuesto seguramente lo identifica. Hoy lo está haciendo en el comprobante vigente a través del uso de los renglones 40, 41 y 42. Precisamente en el nuevo comprobante ya va a haber un nodo, una sección especial que va a llamarse entidades integradas del sistema de coordinación fiscal, y precisamente a eso se refiere. Otra pregunta. Buenos días. ¿Cuándo podemos bajar la guía para estos cambios y en qué parte? Pues ya está desde hace ya unas semanas. Debe haber sido los primeros días de octubre. Lo puede bajar en el portal del SAT, en la sección de facturación electrónica.
donde están los complementos. De nómina, Busque recibo. complemento, recibo de pago de nómina. Y ahí va a ver usted el nuevo estándar tecnológico, unos mensajes de información y está la guía de llenado. Otra pregunta, ¿será posible nos pongan el link donde podemos validar los RFCs de los trabajadores? Sí, como lo había comentado Germán, va a estar disponible en la guía. Vamos a tener la liga para que ustedes ingresen y se puedan. Sí, la guía actualmente señala la conveniencia de verificarlo y explica lo que les platicábamos, pero precisamente como estamos viendo que es necesario hacerlo más fácil, entonces vamos a incluir en el curso del día de hoy, imagino podemos ya incluirlo, la guía específica, digo la liga, el link específico para que ya no sea necesario simplemente bajando la guía, vean el link. La transmisión concluya, no dejamos de trabajar, las preguntas que estamos recibiendo las vamos a atender, el equipo que nos está apoyando les vamos a estar dando seguimiento y la respuesta por la misma vía hasta que concluyamos todas. Entonces no se preocupen, todas las respuestas van a ser atendidas. Y bueno, por nuestra parte, agradecemos su atención. Muchísimas gracias por su atención, que tengan muy buen día. No olviden por favor todas las recomendaciones, revisen sus RFCs, bajen su estándar, verifiquen su guía. Muchas gracias, hasta luego, buen fin de semana.